están? Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. El estancamiento de la economía, las exigencias para adquirir créditos hipotecarios y el alza en el precio de las viviendas lograron una disminución en los potenciales compradores. Pero por otro lado, ante los anuncios de nuevas estaciones de metro, por ejemplo, se vislumbra un escenario prometedor. ¿Solo para algunas comunas? ¿Cómo se proyecta el mercado en el corto plazo? ¿Cómo se ha comportado el mercado hasta ahora? ¿Se venden más departamentos? ¿Hay más arriendos? ¿Hay más compras? A lo mejor las mini bodegas que están tan de moda hoy día, etcétera. ¿Cuándo podrían ver algunas mejoras? Bueno, vamos a conversar de todo esto con Francisco Labarca, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Un gusto de saludarte. Un gusto, Miriam. Muchas gracias. Súper bien y encantado de hablar de este tema tan interesante que nos acompaña día a día. Sí, pues sobre todo que hay mucha gente que seguramente está pensando, dice, uy, mi casita, es como el sueño de toda persona tener su casa propia. ¿Qué pasa con esto que yo decía hacia el final en la presentación? Las nuevas estaciones del metro, las posibilidades de conectividad, etcétera, los posibles, no sé, construcción de infraestructura en algún determinado lugar hacen realmente subir los precios, pero por otro lado también las constructoras apuntan hacia esos lugares para construir. Efectivamente, un poco las dos cosas. Hay dos cosas que hacen que los precios suban principalmente. La primera es el interés de las personas por ciertos lugares, ciertos tipos de vivienda, y eso hace que al haber más gente queriendo comprar, los precios se vuelven más atractivos, hay más arriendo, hay mayor dinamismo, y es un elemento que también lo dan los servicios y la cercanía con los ejes de transporte que tenga cada sector. No es lo mismo vivir a 10 cuadras de donde está la micro, donde está el paradero, donde está el metro, que vivir a una cuadra. Entonces también ahí tenemos un elemento. Pero el problema clave que vemos hoy en día es que si bien hay un tema que es más bien estructural, lo que se puede construir en cada sector está delimitado por los planos reguladores comunales. O sea, en cada sector se puede hacer lo que está específicamente permitido, ¿ya? ¿Y qué fue Oye, lo que ocurrió? Sí, perdona, es que ahí yo quiero meter una pregunta al tiro. Esto del plan regulador no solamente regula el que yo construya casas o casas de dos, tres pisos o departamentos y depende de la altura, también dice aquí puede construir, no sé, un hospital, aquí se puede hacer un SAPU, aquí se puede hacer un colegio. Eh, ¿Cómo es? La comunidad llega sí, primero y luego llegan las infraestructuras, digamos, para hacer esa ciudad o ese barrio habitable. sí, aquí lamentablemente el proceso debería ser un proceso que fuera bien independiente de los ciclos políticos, porque los planos regulares comunales, los que votan son los concejales, el alcalde, y muchas veces no se toma en cuenta la necesidad real y no se toma una opinión generalizada y lo mejor para las comunas. Vale decir, un claro ejemplo que hubo un mal trabajo con los planos reguladores comunales fue lo que ocurrió en ciertas comunas donde hubieron edificios que no tenían normativa y no estaba establecido el máximo de vivienda, de altura, y se hicieron moles gigantes que en realidad no aportaban al espacio público. Y eso generó desde hace un par de años una mirada bastante negativa hacia la industria inmobiliaria. Y eso también no debería ser así, limitándose la expansión inmobiliaria en varias comunas. Entonces, ese trabajo, ¿cierto? Porque uno podría decir, es muy ilógico que uno vea que hay expansiones de metro, pero que no haya facilidades para que puedan haber más densidad, pueda haber más gente viviendo en los sectores cercanos al metro, que sería lo lógico, por ejemplo, y eso hace que las casas, los lugares que están cerca del metro, como no hay mayor oferta, no se están integrando nuevas viviendas, suban mucho de precio y se vuelva algo súper restrictivo y que el acceso a los ejes de transporte sea no para todo el mundo, sea para los que puedan pagar esa cercanía con los ejes de transporte.
Ya, perfecto. O sea, es fundamental lo que hablábamos desde el comienzo, ¿no es cierto? Que una nueva estación de metro o una nueva línea del metro tren o una nueva línea. Y ahí también, bueno, tú no eres especialista en el tema, tú eres especialista en el tema inmobiliario, no en el tema movilidad. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que se está quejando de que llegaron a vivir a un barrio y tenían una cierta movilización y ahora esa movilización ya no está. Se retiraron esas micros de repente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es primero? El barrio nuevo y de ahí a partir de ese barrio nuevo la municipalidad debería decir, bueno, aquí hay que hacer un colegio, aquí hay que hacer, para eso sirve el censo también, me imagino, ¿no es cierto? Para las políticas públicas de construcción, de crecimiento, ¿no? Ah, claro, sin duda. A ver, con el censo hay un instrumento que nos va diciendo qué es lo que está pasando con la población, las características que hay, cuáles son las intenciones, qué sectores están viviendo principalmente. Y eso también, lo primero siempre, y que es una crítica que yo le hago siempre al sistema, cómo funcionamos en tema de inmobiliario con los planos reguladores comunales, que no es un plan, no hay un trabajo visto desde arriba hacia dónde queremos que avance la ciudad, hacia dónde queremos que estén los ejes laborales, hacia dónde queremos que estén los ejes educacionales, de qué manera potenciamos las ciertas comunas o cómo creamos nuevos polos. Y eso también falta mucho, y eso es el principal problema que se ha generado en los últimos años y que ha tenido consecuencias en que el alza de las viviendas en los sectores más cercanos a los servicios ha sido más de un 100% en los últimos 10 años. Entonces, en UF, en términos reales, o sea, todos sabemos que la UF es la unidad de medida del mundo inmobiliario. Ah, Entonces, cuando uno ve y compara los precios, el alza principalmente se ha explicado por el aumento y mayor personas que han querido también habitar en los ejes, en ejes que tienen mejor conectividad, que están más cerca de los ejes laborales, que están más cerca de los ejes estudiantiles. Y eso también habla un poco de la planificación territorial que debieran tener las regiones. Es un tema que no se aborda de una medida, de una manera más macro, desde arriba. Y eso ha generado también muchos problemas y en parte el 50% del problema inmobiliario que tenemos hoy en día tiene una explicación en la falta de planificación. oye, vayamos entonces a ver qué pasa con ese tema de la planificación. Tú dices que no solamente aquí en algunas comunas, también hablemos de las regiones, ¿no es cierto? Que también tienen grandes problemas, o sea, cosas insólitas como, no sé, los tacos que se arman en ciertos lugares Mm. porque no hay puentes adecuados, digamos, como para sacar una comuna dormitorio y tiene que ir a trabajar a otro lado. Pero los puentes son de una sola vía, por ejemplo. Queda la embarrada, ¿no es cierto? Bueno, también acá hay comunas en la región metropolitana que ocurre lo mismo, pero cuéntame un poquito por qué esa planificación no puede ser global, no existe ese ente que regule eso, ¿por qué cada uno ve por su territorio? Básicamente, claro, ahí la explicación viene más que nada que al ser decisión y ser administración comunal, pasa también al ciclo de quiénes son las personas que estén en cada comuna. Entonces, hoy en día, siempre hay comunas que han intentado trabajar, mejorar sus planos reguladores, pero han sido procesos muy largos, son procesos que se demoran sobre 5 o 10 años. Entonces, generalmente siempre es más fácil ser restrictivo, ya que todas las comunas han tomado, gran parte de las comunas han tomado medidas bastante más restrictivas. Por ejemplo, bajar la densidad en ciertos lados también implica que ya un proyecto o generar un proyecto no se vuelve viable para la inmobiliaria o constructora, no se va a llevar a cabo. Y en parte también hay muchos mitos sobre las ganancias reales de los proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, revisando, si uno ve los proyectos actuales, con el alza de los materiales, si hoy día, esta semana, el cobre estaba por las nubes, y eso también implica que el resto de los minerales también sube, y eso también impacta directamente en la construcción. Y vemos que uno diría, chuta, ¿cuánto es lo que gana un proyecto inmobiliario? Alguien diría, no sé, un 20%, 50%. No, ganan mucho menos de eso, ganan entre un 5 y un 10%.
que es mucho el riesgo. es muy marginal entonces para una empresa. Quizá por eso mismo han quebrado varias, ¿no es cierto? Varias empresas. Han quebrado varias. Claro. Claro, Oye, pero sumando y restando el 2023, ¿fue bueno, un buen año para las bienes raíces o no? no, no fue un buen año para los bienes raíces. Si lo vemos en términos de venta, del volumen de venta, bajó. En parte tenemos dos efectos súper importantes. Uno, el menor dinamismo de la economía llevó a que hubiera una baja en las ventas inmobiliarias, tanto de productos nuevos como usados. Y estamos viendo que los productos de mayor precio han tenido una baja pronunciada. 15%, 20%, porque la dificultad y la restricción al acceso al crédito que ha generado la banca también en el último año, dadas las restricciones también que se tienen y las tasas de interés en los niveles que están, han generado un problema y que a la gente le cueste mucho más adquirir bienes raíces con respecto a años anteriores. Tenemos aquí un tema, si bien el Banco Central ha ido bajando las tasas de interés, también hemos visto que la inflación ha ido menguando, ha ido bajando. Hay un tema no menor que es de largo plazo. Generalmente, si vamos, nos remontamos un par de años atrás con el ruido político que hubo, los retiros que se generaron, recordemos que la plata que estaban, la gran inversión y el acceso al crédito en Chile, en parte vino a la mano por las inversiones que hacían los fondos de AFP y que esa plata obviamente circulaba en la economía y generaba que hubiera financiamiento a largo plazo, porque un joven que partía cotizando a los veintitantos años necesitaba su plata a los 65 años, entonces buscaban inversión a largo plazo y un financiamiento hipotecario a largo plazo iba de la mano también con esta necesidad de poder entregar una rentabilidad a los fondos. Dado eso, también vemos principalmente esa menor inversión de largo plazo ha generado que las tasas hipotecarias sigan altas. Si bien las tasas de corto plazo para los créditos de consumo, tarjetas de crédito, han ido bajando, la de las tasas de interés no. Va en la mano con el riesgo y la inversión de largo plazo. Ahí también hay un elemento estructural que Dios quiera que en los próximos años se vaya logrando y se vuelva a tener un nivel de confianza de los inversionistas a nivel no solo nacionales, sino internacionales, en el país y que se vuelva a ver como un lugar seguro para invertir a largo plazo. Oye, cuéntame, sí, pues, los créditos hipotecarios que no han bajado, por otro lado, la cantidad de años, ¿no? Que a los que se Mm. está dando, tampoco ya se dan, por ejemplo, los créditos a 25 años, donde quedaban unos dividendos más o menos pagables. Y por otro lado, el porcentaje que tiene que darse de pie, ¿no es cierto? Que también Claro. es altísimo. Eso está haciendo entonces que hay mucha gente que la piense dos veces antes de endeudarse en este momento. Aparte de eso, tengo entendido, tú me lo puedes corroborar, que hay un tema ahí con el crédito variable, hay un que puede, a lo mejor si yo lo dejo fijo, pero también si, lo dejo ahora pagable, pero a lo mejor mañana ya no lo es porque me lo van a subir. Eso es, ¿no es cierto? El crédito variable. Claro, el crédito variable, esa tasa variable significa que la tasa que se considera es la tasa que está en el mercado en el momento. Y el mercado es la Correcto. oferta-demanda que hay por dinero. Por ejemplo, si hay mucha demanda por dinero, mucha oferta de dinero, disculpe, ahí las tasas bajan. Entonces, la tasa es más Ya. barata. De hecho, el 2019, que fue como el último año que se tuvo las mejores condiciones, la tasa variable estaba en un 1,5, 1,7%. La tasa fija en 2 y algo, que también es muy bajo. Y también en plazo de crédito, habían bancos que para los menores de 35 años le prestaban plata hasta 30 años. Entonces, había todo un tema claro, cuando hoy en día si alguien va a ver un crédito y está a tasa fija o tasa variable, sin duda el momento óptimo para tomar tasas fijas eran cuando las tasas estaban bajas porque ya un nivel de tasa más baja era bastante difícil. Entonces, fijar las tasas en ese nivel generó de que muchos hipotecarios, por ejemplo, si uno compara un hipotecario de una propiedad, por ejemplo, 6.000 UF, hoy en día costaría alrededor de 1.200.000 a 25.200.000, 1.325 años,
y a una tasa de 2, y algo, el dividendo son 900, 850, o sea, hay 300, 400 mil pesos de diferencia, o sea, es algo súper relevante. Sí, pues es Entonces, bastante en realidad, es bastante, no es el es sencillo, muy digamos, ¿no? claro. Entonces hoy en día, a ver, mi recomendación es, las tasas también uno puede pactar el refinanciar los créditos. Yo creo que hoy en día, claro, tomar una tasa fija es muy difícil, dado el consenso y el equilibrio que se ha logrado en el último año, que la situación económica empeore para la deuda. Tendría que pasar con el precio del cobre que tenemos hoy en día, por más mal que ande la economía en otros sectores, vamos a tener un rezago del cobre, de este nivel de precio del cobre, que va a permear el resto de los sectores de la economía. Entonces, que nos vaya peor, tanto más peor, difícil. Qué pero O tanto sea, más sí, peor, dices tú. A ver, si el año 2023 no fue bueno, este tampoco está siendo bueno, entonces ¿hasta dónde vamos, no es cierto? claro, lo que voy es que algo que sea que vayamos en picada no se ve más que nada por temas estructurales que es, a ver, hay más estabilidad política, tenemos factores que el precio del cobre que está subiendo mucho y un alza en el precio del cobre ayuda mucho porque la economía, pues, la minería, por ejemplo, cuando sube el cobre empiezan a subir la producción, la gente, los que ganan empiezan a ganar más, las empresas aledañas empiezan a ganar, y esas empresas empiezan a consumir en otros lados y empieza a generarse el dinamismo. Y eso es positivo. Pero mi recomendación para alguien que esté viendo hoy en día un crédito, yo siempre recomiendo dejar tasas fijas porque es la condición que tenemos en el momento. Ya cuando uno está en tasa variable, tienes este riesgo de que si las tasas aumentan, por el motivo que sea, tu crédito va a subir más y ya está en un nivel bastante elevado. Entonces, Se lo más supone, probable que ocurra, se sí, supone, por lo tanto, que es difícil que bajen, ¿no es cierto? Porque si bajaran, bueno, maravilloso, la tasa variable, pero tú dices que lo más difícil es que bajen. Yo creo que se van a mantener al menos o van a subir. Más propiedades nuevas, hay mucha oferta en este momento. ¿Qué conviene más, la propiedad nueva o las que ya están usadas? ya, hoy en día las propiedades nuevas también tienen un costo mayor base que viene también por sus mayores costos de construcción. Entonces, se pueden conseguir mejores oportunidades y propiedades que sean más atractivas en las propiedades usadas. Ahora, cuando uno compra una propiedad usada, también tiene que tener claro y analizar bien qué tipo de propiedad está comprando por los problemas estructurales que pueda tener. Entonces, ese es como la principal diferencia, pero entre una propiedad nueva y una usada, hoy en día, sin duda, las propiedades usadas tienen bastante menos precio que las nuevas. ¿Casa o departamento? Depende de la necesidad de las personas, pero hoy en día, si alguien vive el sector en un centro de alguna comuna, sin duda un departamento es mucho más atractivo en términos de precio que una casa. Ahora, que hay que fijarse cuando uno compra, cuando o va a arrendar o comprar un departamento, que no sea un edificio muy pequeño, porque los gastos comunes son más altos. ¿Por qué? Porque si hay guardias, hay servicios, hay césped, y un edificio tiene 4 departamentos, se gasta así entre 4 personas, entre 4 casas. Ahora, si tiene 30, 50 o 100 viviendas, el gasto se divide entre 100 y es bastante más bajo. Entonces, muchas veces el problema principal que tienen muchos departamentos y que lo hacen menos atractivo que una casa es el gasto común. Perfecto, claro, hay algunos que tienen unos gastos comunes exorbitantes, pero claro, tienen un montón de características, digamos, que los hacen más atractivos a lo mejor, ¿no? Pero claro, también hay que saber, oye, ya sí, piscina, pero la voy a usar, sí, también tienen, no sé, Claro. salas de venta, pero la vamos a usar, entonces, claro, hay que ver ahí qué conviene más, digamos, y poder, Mm. si va a ¿es importante o no el tema del uso realmente de todas esas características que tendría la casa o el departamento? Eh, Cuéntame por otro lado, ¿compra o arriendo? ¿Qué conviene más en este momento?
sin duda hoy en día, si alguien tiene dos opciones y es indiferente entre comprar y arrendar, porque ese es un punto importante. O sea, si alguien su sueño de vida es comprar y quiere capitalizar, uno perfectamente puede comprar, ¿cierto? Pero si lo vemos en términos económicos, sin duda el arriendo está siendo más atractivo que la compra hoy en día. O sea, Perfecto. si alguien puede ahorrar, puede tener su plata ahorrada siguiendo invirtiéndola, mi recomendación es arriende, y en una de esas hay mucha gente que arrienda y compra propiedades y las arrienda. También aprovechando propiedades más baratas que, por ejemplo, si a mí me gustaría vivir en un lugar más grande y comprarlo se me vuelve inviable, hay gente que arrienda, se ajusta a su expectativa, a lo que puede, y compra en sectores donde puede tener y arrendar y también generar un ingreso a futuro, que también es súper importante. Oye, ha habido un boom en este tiempo con el tema de las bodegas o de las mini bodegas. Hay mucha gente que a lo mejor se ha tenido que reducir, ha tenido que vender sus casas enormes, digamos, que tenían, y muchas de las cosas que, que tenían y no las pueden tener en el lugar nuevo donde se fueron a vivir y están arrendándose las mini bodegas. Y aparte de eso, no solamente para eso, sino que muchos emprendedores que no tienen locales y que están vendiendo por internet, básicamente, tienen bodegas de tal manera que ahí guardan sus productos. Cuéntame un poquito de eso, cómo es el tema de las mini bodegas, porque han surgido por todos los barrios. Sí, han surgido por todos los barrios y el crecimiento, si uno ve las industrias que más crecieron después de la pandemia, en pandemia y después, son todo lo relacionado a logística y transporte de artículos. Entonces, empezó a surgir esto muy fuerte hace un par de años. Hoy en día, si uno ve y dice, se ve muy buen negocio porque las bodegas están siempre copadas, tienen una ocupación casi de un 100%. Yo también pongo ojo a la oferta que puede ir entrando. Por ejemplo, si hay tres, cuatro empresas que quieren poner, no sé, 10.000 bodegas cada una, a lo mejor ya el número ofrecido de bodegas en el tiempo puede generar de que haya tanta oferta que no sea tan atractivo. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con cierto tipo de negocios que cuando uno ve, es el primero y empieza a tener mucho uso y empieza a ser bastante atractivo y empiezan a aparecer más, ese nivel de negocio atractivo es más, deja de ser tan atractivo. Ahora, es un buen negocio, sí, se ajusta con la realidad y la forma de vida que se está llevando hoy en día. Hoy en día, recordemos, se está saliendo de la oferta en la región metropolitana. El principal número de unidades que están disponibles son unidades de un dormitorio y un baño, no más allá de 35 metros cuadrados. Entonces, usted comprenderá que alguien que ya viva en 50 metros y quiera achicarse, la bodega, que si es que tiene bodega de donde está arrendando, le va a quedar pequeña. Entonces, muchas cosas que la gente va tomando y va teniendo en el tiempo, que se encuentran en esta problemática de dónde guardarla, y por eso han tenido un boom importante. O sea, me ha tocado ver casos de gente que no solamente por temas de trabajo que guarden sus cosas, sino hay gente que guarda su ropa de la estación contraria. Por ejemplo, la de verano la tienen en una bodega en un par de comunas que bien alejadas, ahí tienen arrendada una bodega. Entonces, es parte de la realidad que se ha ido generando por los temas inmobiliarios, la falta de densidad en las construcciones también. Sí, no, y aparte de eso, las familias hoy día son cada día más chicas, cada vez más más pequeñas, no más reducidas, Claro, uno o dos hijos y eso, si es que, y por lo tanto ya no es necesario, a pesar de que es el sueño de todo el mundo dice yo quiero tener mi casa con patio, jardín, pero en general ya hoy día casi no es necesario porque a lo mejor el jardín y el patio se suple con plazas cada cierto trecho, digamos, de cada cierta claro. cantidad de manzanas, hay plazas adecuadas donde van los niños a jugar, etcétera. Cuéntame, ¿cuáles han sido las comunas que han tenido más crecimiento
en cuanto a la oferta inmobiliaria. Yo sabía, por ejemplo, que San Bernardo era una de las que había ofrecido un cambio grande, digamos, hay mucha gente mirando hacia el lado de San Bernardo por la próxima llegada del metro, porque tiene un hospital cercano, porque hay una serie de cosas y porque todavía quedan terrenos. Claro, eso es importante. Si bien San Bernardo empezó a tener un desarrollo inmobiliario, ha sido bastante más lento también por el temor de las inmobiliarias a la afluencia y al volumen de personas que puedan llegar y moverse constantemente. Sin duda el metro, lo que va a ocurrir en otras comunas, es que se ha visto que el valor de las propiedades sube de valor, las propiedades existentes también tienen un aumento de valor y las inmobiliarias empiezan también a llegar. O sea, sin duda vamos a empezar a ver que van a empezar a aparecer nuevos proyectos en San Bernardo, que ya deben haber corredores de propiedades, inmobiliarias mirando el sector, porque acá en la ecuación básica lo que se busca es conectividad, ¿cierto? En el sector inmobiliario, conectividad, seguridad y un lugar donde las personas puedan generar su desarrollo de vida. Entonces, si se logran cumplir esos elementos y se logra con una conectividad que también es buena porque tiene buen acceso a carreteras al lado, ahora se suma el metro, que también va a tener un plus importante. Va a estar a 25 minutos del centro de Santiago, entonces también, y menos, entonces también va a ser muy atractivo. Si nosotros tomamos el caso de lo que ocurrió con la línea 3, Independencia, Conchalí y el resto de las comunas que van hacia allá, lo que ocurrió hace 10 años allí en esas comunas fue que se experimentó un alza de precios, empezaron a llegar desarrolladores inmobiliarios, empezó a llegar comercio adicional también, y eso también generó de que la comuna creciera, y por ejemplo en el caso de esas comunas, invirtieron también mucho más en infraestructura pública. Perfecto. Oye, Ahora, sí, sí. sí, perdona. No, no, y para finalizar, y el resto de las comunas, las que más han crecido en temas de oferta inmobiliaria, Ñuñoa, San Miguel creció mucho en los últimos años, Sí. Estación Central y Santiago Centro. Ahí han sido los principales polos de la mayor oferta en los últimos 10 años. Ya, perfecto. Oye, vamos a tener que hablar en algún momento del tema de cuando se arma un barrio nuevo. Por ejemplo, te pongo el caso hacia el lado de Chicureo, ¿no? Que se armó completo, nuevo, ¿no es cierto? Con casas, con condominios, etcétera. Y ya en cuánto, en 10, en 20 años más o menos, ya hay todo tipo de clínicas, todo tipo de colegios se fue para allá, hay una serie de supermercados, etcétera, hay un montón de infraestructura alrededor local hace una barrio ciudad. A lo mejor no necesitas personas que trabajan fuera, a lo mejor, claro, pero si no, no necesitas salir de tu entorno, ¿no? Ese es como Claro. el ideal de las comunas ciudad, ¿no? Claro, sin duda, una comuna, si es que no es una comuna rebalse de alguna comuna muy grande, por ejemplo, en el caso de Independencia, Santiago Centro, Quinta Normal, Recoleta, San Miguel, etcétera, etcétera, el ideal, el óptimo para las comunas es que tengan cierto espacio y tengan también su nivel de servicio que sea adecuado para las personas que vivan y no tengan que viajar tan lejos. Ahora, fue el caso de Chicureo. Sin duda, si vemos comunas, por ejemplo, en el tema del metro, que empiezan a reactivarse o reactivar polos de vivienda, polos laborales, etcétera, etcétera, empiezan también, la infraestructura empieza a irse para esos lados. No, es algo que no, las empresas, los colegios saben que no pueden esperar a que las personas los sigan para siempre. Van a aparecer sin duda polos de desarrollo en ciertos lugares que van a llevar y que van a ver oportunidades. Sin duda en el sector sur de Santiago es un sector que hay un déficit de servicios tremendo comparado con otros sectores de la capital y es parte de también que van a empezar a ver y va a estar en el radar de muchos desarrolladores inmobiliarios.
Seguro que sí, y aparte de eso, son lugares de una densidad poblacional más o menos baja, porque ahí todavía quedan terrenos, quedan grandes espacios, ¿no? Donde se puede Claro. construir a lo mejor, en vez de en una casa, tener, no sé, un condominio de 5 casas o a lo mejor hacer un mini edificio, digamos, donde pueda haber. Pero claro, eso a lo mejor no es atractivo para las inmobiliarias, ¿no? Porque no sé, pues el precio que podrán cobrar a lo mejor no es mucho, Yo creo que por ahí no va no, no ¿no? lo veo de esa manera, porque en Ya, definitiva tú puedes vender algo que esté a 50 y en otro lado a 100, pero si con el que vendes a 50 ganas más que con el que vendes más caro, también va a tener un atractivo. Entonces, claro. siempre en el mundo inmobiliario las ganancias se ajustan a lo que se puede hacer y lo que se puede vender. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en sectores más céntricos, en el eje Providencia, a lo mejor, Las Condes, Santiago Centro, ahí construir algo va a tener un costo tremendo, entonces el precio que se va a poder vender va a ser mucho más alto. Entonces, por eso también se genera la migración a las comunas, a otras comunas, como fue el caso de Colina. Claro. Básicamente respondió un tema precio. También en Buin ha habido mucha migración de personas. Eh, Talagante también. Entonces también hemos visto que esa migración muchas veces es porque responde a que el nivel de precio que para vivir en ciertos sectores, cuando ya el precio es muy elevado, porque hay poca oferta, se vuelve menos atractivo. Y sin duda, si hay espacio para desarrollar y la normativa lo permite y la conectividad va a estar, sin duda va a ser foco de desarrollo inmobiliario. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Ya pues, muchas gracias, Miriam. Un gusto y cuando quieras. Pero maravilloso, porque tenemos harto que conversar. En realidad es un tema que, bueno, todo el mundo sueña, ¿no? Con su casa propia, a pesar de que hoy día, no sé si tanto, ha ido variando un poco los gustos de Mm, los chilenos, sobre todo de los más jovencitos, ¿no? No les interesa mucho anclarse a un lugar como era antes. Antes uno compraba una casa y era como hasta que se moría, ¿no es cierto? Incluso claro. costaba que tú dijeras, uy, me voy a cambiar de casa porque me quedo chica, porque me quedo grande. En general era para siempre, era para toda la vida. Pero Claro. ahora, bueno, las costumbres han ido variando, las familias se hacen cada vez más pequeñas, etcétera. Y la movilidad, hoy día nadie está amarrado a un lugar, hoy día dice, no, me voy a cambiar, me voy a ir a vivir afuera o me voy a ir a otro país. Y entonces la movilidad hace que también las casas y los departamentos vayan cambiando de dueño. Le damos las gracias a Francisco Labarca, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día con nosotros conversando de este tema inmobiliario, que de repente se nos ha hecho tan esquivo por aquello de las tasas de interés tan grandes, etcétera. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.